Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. He estado compartiendo en estos días los decretos y las ordenanzas que Dios le entregó a su pueblo. Dios le entregó al pueblo de Israel decretos y ordenanzas. Estos decretos y estas ordenanzas, así como el pueblo de Israel las tuvo que cumplir, el pueblo del Señor que vive hoy en la tierra, aquel que Él llama a trabajar en su obra, aquel que Dios llama y le dice, eres mío, como el sacerdote, como el levita, están llamados a seguir y a obedecer la palabra del Señor tal y como Dios se la trae. Todo aquel que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a seguir y obedecer el mandamiento que Dios le dio a Moisés. Dios repite en varias ocasiones a través de su palabra qué el hombre tiene que hacer, qué es lo principal que Dios le exige al hombre cuando le llama a trabajar en su obra. Lo principal que Dios le pide al hombre es obediencia. Dios le pide al hombre que le obedezca, que obedezca sus mandamientos. Dios le dice al hombre, obedece mi palabra para que puedas estar bien, para que puedas estar firme delante de mí. De esta manera yo voy a estar contigo y con tu familia, dice el Señor. Dios, he explicado en otras ocasiones, conforme a la palabra del Señor, Dios, todos sabemos que es espíritu. Dios no es hombre. Dios no tiene rostro. Dios creó al hombre y le dio su semejanza. Dios le dio poder. Dios le dio autoridad al hombre. Cuando Dios llamó al hombre, Dios le entregó un ministerio. Dios le entregó, junto con este ministerio, la palabra que el ser humano debía regar al pueblo del Señor. Dios nos muestra a través de Moisés el orden que el hombre que Dios llama a trabajar en su obra debe de llevar. Dios formó y creó un liderazgo. Este primer liderazgo nos lo muestra la palabra del Señor a través de Moisés. Moisés fue escogido para guiar un pueblo, para libertar un pueblo. ¿Cuál fue el plan del Señor desde el principio? El plan de Dios desde el principio fue formar una familia que le sirviese. Entre estas familias, Dios formaría un remanente que trabajase para Él, que viviese para Él. Cuando Dios separó a Moisés y le entregó los mandamientos, Dios poco a poco fue mostrándole a Moisés lo que Moisés haría con el pueblo. El pueblo de Israel, hubieron hombres que obedecieron al mandato del Señor. Todo lo que Dios les dijo, estos obedecieron. Hubieron otros que no obedecieron a la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando Dios se la da al hombre, luego de que le llama,
Dios le explica al hombre las consecuencias que el hombre tiene que pagar por desobedecer el mandato del Señor. Dios decía es espíritu, Dios no es hombre. Lo primero que el hombre tiene que hacer cuando Dios le llama a trabajar en su obra es reconocer quién es Dios y para qué Dios le llamó. Es aceptar el orden que Dios le da para que éste siga a través de su palabra. De otra manera, del hombre no aceptar lo que Dios le exige, este ser humano no puede tomar el ministerio que Dios pensó entregarle. Este ser humano no tendría las cualidades para trabajar para Dios. La primera cualidad que el hombre debe de tener para trabajar para Dios es su semejanza. Esta es la primera cualidad. Ya Dios se la dio. Ya Dios se la entregó. Pero hay un problema. La palabra del Señor nos dice que Satanás con facilidad se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él cuando el hombre le desobedece al Señor. Dios nos explica las consecuencias de todo aquel que no acepta el mandato de su ley. Hay unas consecuencias espirituales que vienen a la vida del hombre cuando el hombre desobedece a la palabra del Señor. La palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, es espíritu. Dios es espíritu. Si el ser humano no puede vivir en el espíritu para trabajar para Dios como Dios se lo exige, este no califica para trabajar para el Señor. Cuando Dios envió a Moisés a escoger un remanente en el desierto para introducirlo en la casa que Dios mismo envió a Moisés a preparar, Dios tiene todo lo que necesita el hombre. El hombre no tiene que buscar nada, ni en ningún ser humano, ni en ningún lugar, porque la palabra lo tiene todo. Dios, cuando le crea a su imagen y a su semejanza, Dios le da una capacidad, Dios le da un entendimiento espiritual al hombre. Para el hombre mantener este entendimiento espiritual necesita estar pegado a la fuente. De otra manera, decía, el hombre no calificaría para trabajar para Dios. Dios le entregó a Moisés todo lo que él necesitaba para trabajar en su obra. Dios mismo le fue dirigiendo y le fue diciendo lo que él tenía que hacer. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le llama a obedecerle. Este es el principal motivo que tiene el Señor